si va a ser de color de cabello oscuro, güero, si va a ser albino, si desgraciadamente va a padecer una enfermedad como síndrome de Down o lo que sea, pues todo eso lo podemos saber en el DNA. Hoy en día se hacen estudios en infantes desde que la mamá está embarazada. Se hacen estudios en el DNA para saber absolutamente todo del bebé, si va a nacer con algún padecimiento o si va a nacer de una manera adecuada, ¿no? Entonces, como toda la información está en el DNA, ese DNA se tiene que abrir, por así decirlo, su cadena. Ya dijimos, ya ustedes ya saben de qué está hecho el DNA, ya saben de qué está conformado y cómo está unido entre sí, y que está formado por dos cadenas de nucleótidos enlazadas en una forma de hélice. Entonces, esa información del DNA no puede pasar directamente a proteínas. Vamos a imaginar, es que es una proteína que se tiene que formar, una enzima que se tiene que formar para la glucólisis. Ah, bueno, pues exprésala. Bueno, no puedo pasar directamente de DNA hasta proteínas. Tiene que haber un intermediario llamado RNA. Entonces, cuando se genera una proteína, el DNA pasa por un proceso que se conoce como transcripción. El DNA se transcribe a RNA y ese RNA pasa por un proceso que se llama traducción para sintetizar proteínas. Esos procesos de transcripción y traducción los vamos a ver el siguiente martes. El día de hoy vamos a ver un proceso que se llama replicación. ¿Qué es esto de replicación? Es un evento, como dice aquí, un mecanismo celular. Cuando una célula se va a dividir, lógicamente una célula se divide y le tiene que dar la información igual a las células hijas. No sé si me explique. Entonces, vamos a imaginar que yo tengo aquí una célula, ajá. Vamos a imaginar las células procariotas, una de ellas es la E. coli se divide cada 20 minutos. Entonces yo tengo una célula que la veo en el microscopio bien bonita y todo, y después de 20 minutos resulta que ya no veo una célula, veo dos células, ¿sí? Porque lógicamente esta célula se va a dividir. A diferencia de nosotros los animales, en este caso las células pues, lo único que hacen es una fisión para poderse dividir. Ahora, esta célula estarán de acuerdo que tiene, como célula procariota, tiene una membrana celular, etcétera, y tiene un núcleo, no, un núcleo, no, un nucleolo o un falso núcleo, un nucleolo donde tiene el DNA. ¿Sí se acuerdan de ello? Ese DNA que tiene esa célula, vamos a llamarle esta célula madre, que se divide y da origen a dos células hijas. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Ok. Sí. Estas dos células hijas deben tener exactamente la misma información genética, exactamente la misma, desde composición hasta de tamaño. Debe de tener la misma cantidad de información genética, es decir, la misma cantidad de nucleótidos, la misma cantidad de moléculas de DNA. Y entre ellas debe ser la misma y entre las hijas y la madre debe ser la misma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en esta célula madre, vamos a imaginar unos 3,000, ¿por qué no me? Vamos a imaginar que tengo 3,000, ¿por qué no me escribí? Ahí está. 3,000 pares de bases o 3,000 nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos debe tener estas hijas, muchachos? Vamos a imaginar que vamos a llamarle hija A y esta vamos a llamarle hija B. Y esta hija A y esta hija B parten de esta llamada X. Si esta célula tiene 3,000 nucleótidos en su DNA, muchachos, ¿cuántos nucleótidos tiene la hija A y la hija B? Oscar dice 1,500. ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
¿Serían 3000 y 3000? Serían 3000 y 3000. Lo lógico, Oscar, sería eso que tú dices, 1500. Eso todo el mundo lo pensaría, pero eso es un gran error. Imagínate que está aquí el nucleótido número uno y aquí estuviera el nucleótido 3000, ¿no? Si tú lo que mencionas, pues lo más lógico dices, pues la mitad que se venga para una célula y la mitad que se venga para otra célula. Pero ¿qué tal si esta información de aquí del DNA codifica para una enzima en particular indispensable para la glicólisis de esta célula? ¿O qué tal si esta región codifica muy importante para la síntesis de lípidos para esta célula? Entonces esta no la tendría. ¿Y se me explicó? Entonces, como dijo Diego, o no, no sé si fue Diego o alguien en particular, al final de cuentas yo les dije que el DNA de la célula A en cantidad tiene que ser exactamente la misma cantidad que la célula B, pero tiene que ser exactamente la misma que esta célula madre llamada célula X. O sea, estas deben de tener 3000 nucleótidos, ¿sale? No 1500 ni 1500, deben de tener 3000. Lógicamente, si parten de una de 3000 y yo necesito que esta tenga 3000 y esta tenga 3000, pues entre esta y esta serían 6000 nucleótidos. Y si parten de una de 3000, ¿qué implica? Implica que esta célula debe de duplicar, hacer muchas copias de su DNA original. Entonces, ese es el proceso que vamos a ver a continuación, la replicación. Replicación es hacer copias, copias y copias y copias del DNA, en donde una célula madre, y ojo muchachos, lo vuelvo a mencionar, esta replicación solo sucede cuando una célula se va a dividir. Una neurona, por ejemplo, ustedes ya conocen las neuronas, saben cómo están, saben para qué sirven y saben que según los científicos y se ha comprobado que las neuronas no se pueden dividir. Una neurona pues tiene en su núcleo una cantidad de DNA. Esa neurona como jamás en la vida se va a dividir, es de las pocas o de las únicas células que no se dividen. Sí se mueren por alcohol, por fumar, por desvelarnos, por las drogas, eso sí, sí se mueren, pero no se dividen. Entonces esas células que no se están dividiendo, pues ya para qué hacen replicación, porque el proceso de replicación, muchachos, es un gasto de energía increíble. Entonces no tiene caso que las células hagan replicación a cada rato si va a estar gastando energía. Solo cuando se va a dividir la célula es cuando sucede la replicación. Entonces, ¿qué es la replicación y qué sucede? La replicación como tal, como definición, como dice aquí, es un mecanismo mediante el cual una molécula de DNA perdón, es duplicada para formar dos moléculas de DNA idénticas entre sí. Esta y esta son idénticas entre sí y estas dos son idénticas a la original. No cambia, no hay modificación. ¿De acuerdo? Para estudiar el proceso de replicación, eh, de una manera muy fácil de poder entender la replicación, se divide en tres etapas para que se pueda entender. Las etapas de la replicación implica la iniciación, es decir, en qué momento inicia esa replicación, implica el alargamiento y la terminación de la replicación. Entonces es lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Yo voy a ir hablando, muchachos, pero espero que si tengan alguna duda, pregunta, que algo no se entendió, me levanten la mano y me digan si lo puedo volver a explicar. Para poder hablar de la replicación, nada más recuérdenme, ¿qué nucleótidos forman parte del DNA? ¿Son las bases nitrogenadas? Que dijimos que los nucleótidos se hablan o se escriben con base a las bases nitrogenadas. Recordando que un Ya. nucleótido es una base nitrogenada, el azúcar desoxirribo, bueno, el azúcar y el fosfato. Entonces, ¿cuáles son los nucleótidos? Tiamina, Ajá. ¿Nada más tiamina? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo.
A ver, el uracilo El uracilo es del RNA. es RNA. Ahí sí, cierto, perdón. exactamente, exactamente. Y ojo, dijeron timina, no tiamina. ¿Sale? La tiamina es otra cosa, ya habíamos mencionado. Exactamente, el caso del uracilo solamente se encuentra en el RNA. El RNA tiene adenina, guanina, citosina, pero en lugar de tener timina, tiene uracilo. ¿Sale? Ok. Ahora, recuérdenme cómo se llama. Bueno, recuerden que por complementariedad de bases, si yo tengo una adenina en una cadena, enfrente, ¿qué debo de tener? Si tengo una adenina. Una citosina. ¿En serio, Alberto? Sí. Tiamina. Muchas gracias. No es, Alberto, no es citosina. Checa citosina. Gracias, no sé si fue Jesús o fue Juan Pablo, pero alguno de ustedes contestó, gracias. Por complementariedad de bases, en donde yo tengo enfrente una adenina, enfrente tengo una timina. Por esta complementariedad de bases, adenina, timina, guanina, citosina, eso no se les olvide, ¿sí? Que fueron los postulados de Chargaff. Bueno, entonces, ¿por qué quiero recordarles esto? Pues para que expliquemos todo lo que va a pasar a continuación. Vamos a empezar el proceso de iniciación de la replicación. En el DNA que tenemos por ejemplo, en una bacteria, ese DNA pues está conformado por nucleótidos y esos nucleótidos pueden tener la secuencia que se le ocurra al DNA dependiendo de la bacteria, ¿no? Puede tener en una cadena adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina o adenina, adenina, lo que ustedes quieran, la secuencia que siga es la particular. Resulta que en el DNA, en una de sus cadenas, hay una secuencia de nucleótidos que está repetido 3 veces. Entonces, hay una secuencia de nucleótidos repetido 3 veces, hay un fragmento de nucleótidos y luego hay una secuencia de nucleótidos repetido 4 veces. Nótense que estos nucleótidos son diferentes a estos. Estos están repetidos 3 veces y esto 4 veces. Esa secuencia de nucleótidos en el DNA se conoce como ORIC, origen de replicación. Es la secuencia en el DNA que indica en dónde inicia la replicación del DNA. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿para qué sirve esa secuencia de repetidos? Cuando la célula está en división, hay una serie de señales de información dentro de la célula que hacen que una proteína tetramérica, es decir, con 4 subunidades, llamada DNA, esta proteína tetramérica se va a pegar en esos 4 repetidos. Y vean ustedes, tiene 4 subunidades. Con 2 subunidades se pega a esa secuencia de DNA donde están los 4 repetidos. Y después, ese DNA como que se pliega, se dobla, y al doblarse, ese DNA con las otras 2 unidades de la proteína se le va a pegar a la secuencia de 3 repetidos. ¿Sí quedó claro hasta aquí, chicos? Sí, profe. Entonces, esta proteína tetramérica tetra, que son 4 subunidades llamada DNA, reconoce el origen de replicación, se le pega con 2 subunidades al DNA de 4 repetidos, el DNA se pliega y con las otras 2 unidades se pegan esas 2 unidades a la cadena de DNA donde están los 3 repetidos. Y como dice aquí, el DNA, o sea, esta proteína en azulito, interacciona con los extremos de ORIC, recordando que estos son o el origen de replicación llamado ORIC. Para hacer esto, para pegarse ese DNA en los extremos de ORIC, pues se tiene que plegar esta cadena de DNA. Ahora, ya que se pegó la cadena de DNA, recuerden ustedes que la cadena de DNA es una alfa hélice, son 2 cadenas unidas entre sí por enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno,
entre adenina, timina, guanina y citosina, y que son enlaces débiles, pero son muchos. Entonces, DNA utiliza ATP para abrir la molécula del DNA. ¿Qué se refiere a abrir la molécula del DNA? Pues obviamente separar o romper esos enlaces puentes de hidrógeno que existen y separar los nucleótidos que existen entre una cadena y la otra. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Miren, voy a adelantarme en la diapositiva lo más, o sea, yo voy a ir hablando y ya ustedes me dicen que me detenga o me avance, lo que sea. Ahora, como ya abrió esa cadena de DNA, rompió los enlaces puentes de hidrógeno con ayuda de ATP, pues se abre esa cadena lo más posible y existe una proteína, se pega una proteína que ustedes ven con color verde, en realidad son muchas proteínas de color verde, llamada DNAB. DNAB tiene una propiedad de helicasa, o sea, DNAB es una enzima con actividad helicasa que emplea ATP para separar las cadenas de DNA. Este DNA la separa ahí en cortito, en chiquito, en poquito. DNA-B empieza a separarlos con mayor alcance o con mayor espacio. Entonces, obviamente, otra vez, para romper las cadenas o separar las cadenas, se rompen los enlaces puentes de hidrógeno entre nucleótido y nucleótido y para ello se necesita ATP. Cuando se separa gran cantidad de estos nucleótidos, pues las proteínas están en los extremos de la separación. Sin embargo, por complementariedad de bases, la adenina se puede volver a unir a la timina y el trabajo de DNA pues, sería en balde, sería un gasto innecesario de ATP, sería en balde. Para que no se peguen esas dos cadenas por complementariedad de bases, se pegan unas proteínas llamadas SSBP por sus siglas en inglés. Esas Single Strand Binding Proteins son proteínas que impiden que las cadenas se vuelvan a unir. Esas proteínas entonces, las cadenas de nucleótidos por complementariedad de bases, como es una cadena, aquí por fines de ilustración, pues es una cadena chiquita de nucleótidos, sin embargo, pues la cadena está larga. Por como está larga, hagan de cuenta si ustedes tuvieran, no sé si alguna vez jugaron a la cuerda, a brincar la cuerda cuando tienen una cuerda grande y que tienen dos cuerdas, no sé si me estoy explicando, que brincan a la par, dos cuerdas al momento, ¿no? Entonces esas cuerdas pues tienden a juntarse. Para eso son las SSBP, para evitar que se vuelvan a unir por complementariedad de bases. Ahora, cuando se abre un espacio de las dos cadenas, aproximadamente entre 60 a 80 pares de bases de largo, a esto se le conoce como horquilla de replicación. Horquilla de replicación no es otra cosa más que como la abertura del DNA, en donde existe una separación del DNA para empezar para que se pueda llevar a cabo correctamente la replicación. Estarán de acuerdo que para que se divida el DNA, pues necesitamos abrir esa molécula del DNA y poder replicarla, de lo contrario no se podría hacer. Entonces, para que se empiece la replicación, se necesita abrir la molécula del DNA y a eso se le conoce como horquilla de replicación. Ya tenemos abierta la molécula del DNA. Sin embargo, si ustedes agarran un resorte, ahorita yo les digo, agarren un resorte e inténtenlo abrir. Tal vez un resorte es muy poquito, pero inténtenlo abrir un resorte o algo en espiral de en medio. Eso genera mucha tensión a los lados, mucha tensión a los lados. Entonces, esa tensión que se está generando a los lados de esa horquilla de replicación, pues puede provocar que se maltrate y que se degrade el DNA que tenemos en los extremos. Esa separación, como dice aquí en la horquilla de replicación, genera mucha tensión en los extremos de la horquilla y puede maltratar la molécula del DNA. Para que no se maltrate la molécula,
existen unas proteínas que en el dibujo se ven como rojito y esas proteínas se conocen girasas, tienen una propiedad o una actividad enzimática de girasa. Como dice el nombre girasa, pues significa que gira. Estas proteínas emplean ATP, o sea, necesitan energía para eliminar la tensión de la molécula del DNA. Ujú. Entonces, con las girasas se rompe la tensión para que no se maltrate el DNA. Entonces, ya tengo todo listo, ya tengo la horquilla de replicación abierta, tengo las proteínas que van a evitar que se junten esos nucleótidos y tengo todo listo para que se empiece la replicación. Vean ustedes, algo muy importante, muchachos, que quiero que presten atención aquí. Estas bolitas grisecitas que ustedes ven aquí se conocen con el NAG, tiene actividad polimerasa. ¿De qué actividad polimerasa? De RNA polimerasa. Si yo le digo, por ejemplo, una proteína tiene actividad o una enzima tiene actividad lipasa, recuérdenme qué hace la lipasa, muchachos. Es la Era, enzima que separa los ácidos nucleicos. sí. No, No, era los ácidos grasos. Era lo que los separaba del gliceraldehído. Ay, del glicerol, del glicerol. Muchas sí, gracias. ese. Efectivamente, la lipasa separa o rompe los ácidos grasos, el enlace de los ácidos grasos con el glicerol. Gracias, Alberto. Entonces, fíjense, lipasa rompe lípidos. Proteasa, ¿a qué le suena proteasa? Proteínas. Rompe proteínas. Si yo les digo polimerasa, pues me van a decir rompe polímeros. No, en este caso sintetiza polímeros. Y si les digo polimerasa, pues es una enzima que sintetiza polímeros. Si yo les digo el nombre o le antepongo DNA polimerasa, ¿de qué clase de polímero va a sintetizar esa enzima DNA polimerasa? No sé si quedó clara la pregunta. No, yo no lo entendí. Ok, miren, ustedes tienen una enzima llamada DNA polimerasa. Si yo les digo polimerasa, esta enzima polimerasa significa que va a sintetizar, espérame, esta enzima polimerasa significa que va a generar polímeros. Un polímero de peso molecular grande, de tamaño grande. Si le pongo el prefijo DNA, este polímero ¿de qué va a ser? Ya habíamos hablado que era un polímero, muchachos. El polímero de DNA, ¿de qué está conformado? De las bases nitrogenadas, los azúcares y esos. Y esos, a ver, va de nuevo, muchachos. Ahí vamos de nuevo, ¿eh? Una base nitrogenada, como acaba de decir el compañero Alberto, está unido, puede ser de un ciclo o de dos ciclos, a un azúcar. Puede ser la ribosa o la desoxirribosa, un azúcar. Y ese azúcar está unido a un grupo fosfato. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo se le conoce a todo esto? Base nitrogenada, azúcar y fosfato. ¿Cómo se le conoce? Nucleótido. Gracias, nucleótido. Entonces, vuelvo a mencionarles. La polimerasa es una enzima que hace polímeros. Polímero, ¿qué significa polímero? Pues muchos monómeros. Poli, muchos. Muchos monómeros. Este es un monómero, este es un monómero, este es un monómero. Si yo le pongo el prefijo DNA polimerasa, ¿qué me va a hacer esta enzima? ¿A quién me va a formar?
Al polímero. ¿Cuál polímero? A los nucleótidos. ¿A quién, compañero? eh, va a unir a los nucleótidos. Va a unir a los nucleótidos. Y si tengo DNA polimerasa, ¿qué clase de nucleótidos va a unir para formar qué cosa? A ver, va de nuevo, chicos. Este es mi polímero, ¿sí? Dijimos que un polímero está constituido por muchos monómeros. Ese es un monómero, ese es un monómero, aquí está el enlace, ese es otro monómero, aquí está el enlace, ese es otro monómero. Si es el DNA, ¿cuáles son los monómeros del DNA? ¿Cuáles son los monómeros del DNA? Diego, Alberto, Alejandro, César, Aquetzali. La Adenina. adenina, guanina, citosina y timina. Dímelo de manera general, ¿cómo se llaman esos? Los ácidos nucleicos. No, los ácidos No, nucleicos. no, perdón. Las bases. No. Es que fíjense ustedes, yo creo que estamos muy perdidos, o yo estoy perdida, o yo me estoy estresando mucho. A ver, ya se los voy a decir, ya no les voy a preguntar. La DNA polimerasa forma el polímero de DNA, el polímero de nucleótidos. La polimerasa, de manera individual, sin poner esto, hagan de cuenta que se borra esto, sintetiza polímeros. ¿Qué son los polímeros? Pues un montón, ¿qué es un polímero? Pues un montón de monómeros unidos entre sí por ciertos enlaces, ¿no? Polimerasa, polímero. ¿Cuáles son los monómeros del DNA? Ah, pues los nucleótidos que tienen el azúcar desoxirribosa. Entonces, ¿qué hace la enzima DNasa? ¿Qué hace la enzima DNA polimerasa? Pues precisamente sintetiza el DNA. ¿Sí me van siguiendo, muchachos? El DNA sintetiza, Sí, ya, profe. DNA polimerasa sintetiza el DNA, o sea, pega nucleótidos. Ahora, muy fácil la pregunta. Díganme, ¿qué hace esta enzima? ¿Qué hace esta enzima? Sintetiza el RNA. Ujú. Gracias, sintetiza el RNA, pega nucleótidos del RNA. Sí, ¿hasta aquí vamos bien? Levanten la mano a quien no le quedó claro. Ok, si nadie levantó la mano es que todo quedó claro, claro y sencillo. Entonces, fíjense, todo esto hasta aquí estábamos platicando cómo se abre la horquilla de replicación para iniciar la replicación. DNAG, que representa estas bolitas en gris, DNAG resulta que es una proteína, pero que tiene actividad de RNA polimerasa. DNAG, si tiene actividad de RNA polimerasa, ¿qué clase de ácido nucleico va a sintetizar? ¿DNA o RNA? RNA. RNA, muchas gracias. DNAG sintetiza un fragmento de RNA llamado iniciador. Entonces, DNAG tiene actividad de RNA polimerasa. Es esta cosita gris que ustedes ven aquí. ¿Qué es lo que va a hacer RNA polimerasa y qué hacen las polimerasas? Dicen, bueno, si yo enfrente o sintetizan el ácido nucleico correspondiente, la RNA polimerasa sintetiza el RNA, la DNA polimerasa sintetiza DNA. ¿Cómo lo hacen? Pues nada más se fijan qué nucleótido tiene enfrente y se pega el nucleótido correspondiente a la cadena. En este caso, si tengo una guanina, ¿qué debo de tener enfrente, muchachos? Vamos a preguntarle a Soto Estrada Fernando, ¿qué debo de tener enfrente, Fernando? ¿No tienes micrófono? Jennifer González, ¿qué debo de tener enfrente? Una situación. Gracias, Jennifer. Karina Sánchez, si tengo adenina,
y es una RNA polimerasa la que está sintetizando el ácido nucleico, ¿qué debo de tener enfrente? Citosina. No. Recuerden que por complementariedad de bases, a ver, Antonio Israel, si tengo una citosina, eso lo acabamos de ver, muchachos. Si tengo una guanina, enfrente, ¿qué debo de tener, muchachos? Una citosina. Citosina. Una citosina. Si tengo una citosina, enfrente, ¿qué debo de tener? Una guanina. Una guanina. Si tengo adenina, enfrente, ¿qué debo de tener? En el ¿Timina? DNA, timina. En Y el, ajá, en sí. el Y en el DNA, RNA, uracilo. muchas gracias. Adenina enfrente timina y si tengo una timina enfrente adenina. Pero como dijo la compañera en el DNA, pero como estamos hablando de RNA, si tengo una adenina, enfrente hay un uracilo. Muchas gracias. Entonces, esta enzima, que es RNA polimerasa DNA-G, se fija qué nucleótido tengo enfrente de esta cadena y empieza a sintetizar la nueva cadena. Entonces, vean ustedes que sintetiza un fragmento de nucleótidos que forman parte del RNA. ¿Cómo sé? Pues hay uracilo y estos nucleótidos tienen la ribosa. Entonces tenemos citosina, uracilo, guanina y citosina que forman parte del RNA. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ya no entendimos si lo que queremos es replicar al DNA. Bueno, por lo pronto se entendió todo este proceso, espérenme, déjenme cerrarle aquí. Por lo pronto se entendió todo este proceso de iniciación, muchachos. Porque cuando este DNA-G sintetiza ese fragmento de RNA llamado iniciador, hasta este momento se termina este proceso llamado iniciación. ¿Todo esto quedó claro, muchachos? Benditos, se forma RNA, un fragmento de RNA y no DNA, si se supone lo que estoy replicando es DNA, ¿no? Bueno, cuando se replica o cuando se sintetiza, no, cuando se replica el DNA, se está sintetizando este fragmento llamado iniciador a través de esta enzima DNA-G que tiene actividad de RNA polimerasa. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta proteína gris que ustedes ven es la DNA-G, o sea, es esta, DNA-G. Pero esta proteína DNA-G tiene actividad de RNA polimerasa. Ok. ¿Qué es lo que hace esta RNA polimerasa sintetizando este fragmento de RNA si yo lo que quiero es sintetizar DNA? La DNA polimerasa, que es la que se encarga de la replicación del DNA, se llama DNA Pol 3 o DNA polimerasa 3. El 1, el 2, el 3 y el 4 que vamos a ver en las DNAs se les llama así con base a cómo fueron descubiertas. Resulta que esta DNA polimerasa, para poder replicar al DNA, vean ustedes qué es lo que hace. Aquí está un nucleótido que el nucleótido viene pegado con 3 grupos fosfato. Aquí está otro nucleótido que ya fue pegado o que ya se unió a otro nucleótido anterior. DNA polimerasa lo que analiza o lo que ve es lo siguiente. Analiza, ¿se acuerdan ustedes que les dije que los átomos de carbonos del azúcar ahora se iban a llamar como 1', 2', 3', 4' y 5'? ¿Sí se acuerdan de esto que les mencioné? Aquí, en la numeración de los carbonos del azúcar, este carbono sería 1', este 2, este 3, este 4 y este que se une al grupo fosfato sería 5'. La unión entre nucleótido y nucleótido va entre el 3' de un nucleótido y el 5' del otro nucleótido. DNA polimerasa o DNA Pol 2, bueno, en este caso DNA Pol 3, perdón, lo que hace es que agarra el nucleótido correspondiente y lo pega a la cadena DNA siempre y cuando
exista un OH3' libre. Esta es la DNA polimerasa 3 que se encarga de la replicación del DNA. Cuando esta enzima trabaja, debe de haber un OH que esté en el carbono 3' de ese nucleótido. Como no, si vamos a iniciar la replicación aquí no hay un OH libre. Entonces esta DNA polimerasa no trabaja, pues dice no. Recuerden ustedes que las enzimas tienen especificidad. Este RNA polimerasa lo que hace precisamente es sintetizar un fragmento de RNA que le dé un DNA polimerasa, repitiendo que las enzimas tienen especificidad, recuerden ustedes. Y lo que yo quiero, pues obviamente, es sintetizar DNA, y la enzima correspondiente debe de ser la DNA polimerasa. Sin embargo, esta DNA polimerasa, que participa en la síntesis o la replicación del DNA, no puede, necesita fuerzas ver este OH3' libre para poder pegarle el siguiente nucleótido. No puede pegar un nucleótido o no puede hacer esta síntesis del iniciador, por así decirlo, porque no hay un extremo. Imagínense que el primero que obviamente tiene que pegar aquí es la citosina, pues no sabe cómo colocar esa citosina porque no hay un OH3' libre. Entonces, como esta RNA polimerasa sí sintetiza y sí puede pegar estos nucleótidos de manera normal, entonces cuando tiene ese primer o ese iniciador sintetizado, pues ya hay un extremo 3' OH libre, en donde entonces ya deja de trabajar la RNA polimerasa y entra a trabajar la DNA polimerasa para replicar todo el DNA. ¿Sí quedó claro por qué entra primero esto y luego entra primero este y después este, muchachos? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Todos, levanten la manita, ¿quién no? Ok, entiendo que antes de decir los muchachos, fíjense muy bien. Recuerden ustedes que Watson y Crick no hicieron ningún experimento, pero ¿cuál fue su aportación, muchachos? La más importante, yo se las dije. ¿Cuál fue su aportación? Bueno, una de tantas aportaciones. La estructura, La estructura del DNA, ¿pero qué dijeron del DNA? Ay, ¿qué hice? que eran 2 cadenas de polinucleótidos. Ok, eso ya lo habían, o eso lo sacaron con base a Chargaff, con base a las explicaciones de, espérame, déjame, aquí, ajá. Entonces ellos dijeron, oye, son dos cadenas de nucleótidos, ok. ¿Qué más dijeron? Aquí están los nucleótidos. ¿Qué más dijeron? ¿No más eso? Obviamente. Fue cuando dijeron lo del modelo de la doble hélice. Obviamente esos están en hélice, ok. Sí, ese es el modelo. ¿Qué más dijeron? ¿O qué más hicieron? Bueno, hagan de cuenta. Yo no sé dibujar, pero hagan de cuenta. ¿Qué más dijeron de la doble hélice? ¿O qué más dijeron de ese DNA? Entonces, palomita, que está conformada por nucleótidos, obviamente eso ya lo habían hecho. 2 cadenas, doble hélice, ¿qué más? ¿Cómo dijeron que estaban unidas estas cadenas? Por puentes de hidrógeno. Están unidos por puentes de hidrógeno, muchas gracias. Pero algo muy, muy, muy importante, muchachos. Ok. Algo muy importante que ellos mencionaron. A ver si les voy a escribir, a ver si les da una luz de lo que ellos mencionaron. Vamos a ver si esto les da una luz.
¿Sí ven lo que estoy escribiendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo es el carbono a 5'? ¿Cómo se le llama eso? Yo les dije que las cadenas son ¿qué? Antiparalelas. Muchas gracias, compañera Karina, que las cadenas son antiparalelas, gracias. Que una va de aquí hacia abajo, por así decirlo, de 5' a 3', y la otra va así, o sea, como que van al revés, ¿sí se acuerdan? Muchas gracias, Karina lo menciona, entonces significa que sí se los dije. Ven ustedes, va a decir Karina, no, eso yo lo leí. Ah, bueno, está bien. Ah, espérame, déjenme borrar esto, ¿cómo borro? Ah, ya está. Ven ustedes algo muy importante. 3', 5'. Aquí no se alcanza a ver, pero a ver, si yo estoy utilizando esta cadena rosita que ustedes ven aquí que va de 3', 5', y esta RNA polimerasa empieza a sintetizar de izquierda a derecha, ¿cómo va a ser esta cadena? ¿Qué secuencia va a tener? El carbono que está aquí, el nucleótido que está aquí, este sí que ¿Sería 5'? gracias, 5', y obviamente el extremo acá va a ser, el extremo libre va a ser 3'. Muchas gracias. Apúntenlo, tatúenlo ahí en su libreta, en sus apuntes, tatúenselo en la mano, como quieran. El marco de lectura para la síntesis de los ácidos nucleicos, la lectura va de 3' a 5'. Por consiguiente, la síntesis de todos los ácidos nucleicos va en dirección de 5' a 3'. ¿Se entendió? ¿Me puede repetir más despacio, por favor? Es que lo estoy anotando. Sí. Cuando se sintetiza un ácido nucleico, el marco de lectura de la cadena molde es de 3' a 5'. Por lo tanto, la síntesis de un ácido nucleico, sea RNA o DNA, invariablemente de qué ácido nucleico sea, siempre la síntesis va a ir de 5' a 3'. Sí, profe, ya. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces, algo muy importante que se lo tatúen, porque esto lo vamos a ver en un futuro. ¿Sale? Luego les digo en qué futuro lo vemos. Ok. Entonces, ya terminamos con la iniciación. Ya la iniciación terminó cuando se hizo esta horquilla de replicación y DNA-G empezó a sintetizar ese iniciador o ese primer. En inglés es primer, en español es iniciador. Es un fragmento de RNA. Ajá. Cuando ya se tiene el fragmento de RNA, se termina el proceso de iniciación. Cuando ya se tiene ese fragmento de RNA, empieza o llega la enzima que va a empezar a sintetizar o a replicar el DNA. Y esa se llama DNA polimerasa 3. Esta DNA polimerasa 3, cuando empieza a hacer esta síntesis del DNA, empieza esta etapa de alargamiento. El alargamiento no consiste en otra cosa más que ir pegando nucleótidos y nucleótidos y nucleótidos, alargando las cadenas. ¿Sí ven aquí? Iniciación, se abre, la horquilla de replicación y se hace el primer de RNA. Alargamiento, en cuanto se pega la DNA polimerasa, entonces empieza el proceso de alargamiento. ¿Qué hace la DNA polimerasa? La DNA polimerasa no hace otra cosa más que pegar nucleótidos para alargar las cadenas de DNA, sintetizar las cadenas de DNA. ¿Sí quedó claro esto, muchachos? Entonces, esta es la DNA polimerasa 3. Vean ustedes cuántas subunidades tiene. Una grande, dos rositas chiquitas, 4 más chiquitas, azules, eso es lo de menos.
No les voy a pedir que me digan cómo se llaman esas unidades o de qué están constituidas. Bueno, ¿de qué están constituidas? Pues de proteínas. Son proteínas, están constituidas por aminoácidos. La DNA Pol-3 tiene como cofactor al magnesio. Recuerden ustedes que las enzimas, hay algunas que trabajan solitas y hay algunas que trabajan con ayuda de cofactores. En este caso es un cofactor inorgánico, el magnesio. Y sus materias primas son los desoxinucleótidos, o sea, los nucleótidos que tienen las bases nitrogenadas, una desoxirribosa y 3 grupos fosfato. Cuando tengo la cadena entonces de nucleótidos, hagan de cuenta que de aquí para acá, para la izquierda es la cadena de nucleótidos, esa DNA polimerasa toma al nucleótido siguiente de acuerdo al marco de lectura. Si tengo una adenina, pega una timina, y si tengo una guanina, pega una citosina, y viceversa. Entonces, la DNA polimerasa lo que hace literalmente es que pega ese nucleótido a la cadena de nucleótidos que se están sintetizando, a la cadena de nucleótidos del DNA que se está sintetizando. Entonces, lo que hace es romper por un ataque nucleofílico, este OH rompe este enlace entre este grupo fosfato y estos dos, se rompe este enlace y esto sale como pirofosfato. Pirofosfato, o sea, 2 fosfatos unidos entre sí. Y recuerden ustedes que es una reacción irreversible. ¿Por qué es irreversible? Pues lógicamente si yo quiero sintetizar DNA, pues ¿para qué lo revierto, no? ¿Para qué he hecho reversa? Si se supone que yo lo que quiero es dividir a la célula. Esta enzima es muy eficiente desde el punto de vista de la actividad que hace. Sintetiza 800 pares de bases por segundo. Entonces, pegar nucleótidos de tal manera que pegas 800 pares de bases por segundo, pues sí es un gran labor. Vean ustedes la siguiente imagen. Voy a bajarle, le bajo el audio. Vean ustedes que esta es la cadena. Es la cadena que se está abriendo, la cadena original que va a dar origen a 2 cadenas hijas cuando se divida la célula. Esa va a ser la cadena inicial, esas son las cadenas que se están sintetizando de nuevo para que cuando la célula se divide, cada una tenga una cadena idéntica a la original. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Vean ustedes, hay algo muy importante que decirles. ¿Se acuerdan? Voy a ponerle una imagen. Déjenme ponerles la imagen. Aquí. ¿Ustedes alcanzan a ver una cadena rosita y una cadena azul en este dibujo? Sí. Sí, profe. Sí. Vamos a imaginar que la cadena rosita aquí tiene el extremo 3'. Y acá abajo, ¿cuál debería ser el extremo? 5'. 5'. Noten, muchachos, que lo estoy poniendo al lado izquierdo porque si ven la cadena rosita termina acá al lado izquierdo, ¿sí ven? A ver, déjenme borrar esto porque como que no alcanzó a verse el prima. 5'. Entonces la azul, ¿cómo debe de ser? 5' a 3. 5'. Oh, que la canción. 5' a 3'. Si yo uso a la cadena rosa como referencia para la síntesis de DNA, recuerden que la cadena se tiene que abrir, ¿de acuerdo? Ya se abrió la cadena de DNA. Entonces, fíjense ustedes, esta cadena aquí, esta que está aquí, la rosa, es la original. La que se está sintetizando en este fragmento de 0 es la azul. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿me siguen o no me siguen? Esta cadena original se abrió.
Y entonces vean ustedes, la abertura me provoca que esta azul caiga acá de mano izquierda y la rosita venga acá a mano derecha. En este fragmento de DNA que se está sintetizando, la cadena que se está sintetizando de 0 es la azul. ¿Sí estamos de acuerdo? Y la base, la que se está leyendo es la rosita. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿O no? Sí, Sí. Y acá lo contrario, aquí la que se está utilizando de base para la lectura es la azul y la que se está sintetizando de 0 es la rosita. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, díganme ustedes, si yo estoy leyendo la cadena rosita, o sea, aquí, este fragmento de aquí, díganme ustedes que hacia dónde se está leyendo o hacia dónde se está sintetizando la nueva cadena. El marco de lectura ya dijimos que es de 3' a 5'. ¿Sí, sí me explico? Voy a cambiar aquí para que no se me confundan. Voy a cambiar estos dos y voy a poner aquí 3', 5'. Y voy a poner acá 3'. Solo para que no se me confundan, ¿de acuerdo? El marco de lectura de la cadena rosita va de 3' a 5'. ¿Sí están de acuerdo? sí, por favor. Y el marco de lectura de la cadena azul va igual, de 3' a 5'. Entonces, si este va de arriba hacia abajo, esta tiene que ir en esta dirección. ¿Sí están de acuerdo? Y la síntesis de la nueva cadena, o sea, por ejemplo, de esta, tiene que ir, la dirección de la síntesis tiene que ir en esta dirección para la cadena azul, porque la síntesis es de 5' a 3'. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Entonces, por favor. ¿cuál va a ser la dirección de síntesis de la cadena que está aquí a la izquierda? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Cuál va a ser la dirección de síntesis? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, muchas gracias. La dirección de síntesis tiene que ir así, ¿cierto? Y adivinen qué, muchachos. La enzima que sintetiza esta cadena es la misma enzima que sintetiza esta cadena. Entonces, ¿cómo le hace la enzima? O sea, no sé si me siguen la complejidad del asunto. Ustedes están aquí en este nucleótido. Imagínense que ¿se acuerdan de esa canción de los hombres G que dice, quisiera ser un microbito? No, nunca la han escuchado o no se la saben. Bueno, está bien, no les gusta. Imagínense que son un microbito chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y ustedes dicen, quiero ver qué nucleótidos. Ah, pues que hay adenina, que hay timina, que hay citosina, que hay guanina. Entonces empiezan a recorrer esos nucleótidos de arriba hacia abajo y empiezan a hacerlo así. Obviamente, si ustedes quieren ir y analizar la secuencia de nucleótidos de la cadena que tienen enfrente, pues tienen que ir de abajo hacia arriba. Imagínense que ustedes tienen que hacerlo al mismo tiempo. No podrían desplazarse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba al mismo tiempo. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no me están siguiendo? Sí, por favor. ¿Sí me están siguiendo? Sí. ¿A alguien le quedó duda toda la locura que estoy diciendo? Bueno, no es una locura, ya está hecho, ya está comprobado. Bueno, ¿por qué les digo todo eso? Fíjense muy bien lo que hace esta enzima en el video. Voy a borrar todo esto para que no se les confunda. Vean ustedes cómo le hace la enzima, porque es la misma enzima que sintetiza esta cadena y esta cadena. Entonces, a ver, díganme ustedes, la enzima se echa un volado y dice, tengo que ir de abajo hacia arriba y luego me detengo y luego regreso de arriba hacia abajo, ¿o cómo le hago? Vean ustedes lo que hace la enzima. Ponte play. Ya vi por qué, espérenme. Ahí está. Ahí está.
Vean ustedes cómo se hace ese bucle, vuelvo a ponerle, vean, se hace este bucle, miren, ven, aquí se dobla la cadena de DNA. ¿Para qué se dobla esa cadena de DNA? Para que esas dos cadenas que se están separando eventualmente tengan la misma dirección. Y al tener la misma dirección, pues entonces ahora sí la enzima, la DNA polimerasa, puede recorrer en una sola dirección el DNA, porque de lo contrario no se podría. Entonces hace ese bucle. Pero ese bucle que hace, vean ustedes que dura un momentáneamente y luego como que se corta y luego lo vuelve a hacer. Vean ustedes. Miren, aquí lo está generando el DNA, luego como que lo corta y luego otra vez vuelve a generarlo. ¿Sí ven? Ese de cortar y de volver a hacer y demás se conoce como, ahorita lo vamos a ver, fragmentos de Okazaki. Vean ustedes, esta cadena que tenemos aquí, esa cadena que tenemos aquí es el DNA original. Este es extremo 3', 5', este es extremo 3', 5'. Dijimos que el marco de lectura va de 3' a 5', entonces esta cadena azul tiene que ir de izquierda a derecha. Y la cadena de esta que está aquí abajo, pues lógicamente la secuencia de síntesis pues va de derecha a izquierda. Pero es la misma enzima que hace esto, entonces ella tiene que ir hacia la derecha recorriendo estos nucleótidos para leer y pegar los nucleótidos correspondientes de esta cadena. Pero lo tiene que hacer a la par de esta, entonces pues se echa una rifa, ok, bueno, no es que se eche una rifa, es lo que hace como ustedes vieron en el video. Eventualmente pliega esa cadena y si se dan cuenta al pegarse, pues acá sigue siendo extremo 3' libre. Si ustedes analizan, al final de cuentas, al plegar, en este fragmento que tengo aquí chiquitito, si yo cortara aquí este nucleótido, estarán de acuerdo que al cortar aquí, el carbono que me queda libre sería el 3', ¿sí o no? Y al analizarlo a la derecha, por acá estaría el extremo 5'. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? ¿O no me entendieron nada? Ándale, muchachos, contéstenme porque ya en 10 minutillos ya le dejo a la A maestra ver, Karen. otra vez, otra vez. Yo sí estoy de acuerdo. La cadena que ven ustedes aquí de nucleótidos es la que se tiene que abrir para poder sintetizar las cadenas hijas. Esta es la cadena original y se tienen que sintetizar las cadenas hijas. Esta cadena rosita que ustedes ven aquí va de 3' a 5' y por lo consiguiente la que está enfrente va al revés, de 5' a 3'. Dijimos que la síntesis de las cadenas de DNA o de cualquier ácido nucleico siempre va del extremo 5' a 3'. La enzima sí puede sintetizar, o la enzima sintetiza bien feliz y bien campante, esta cadena complementaria a la rosita, que va de 5' a 3' de izquierda a derecha. Y la sintetiza bien campante y bien feliz porque ve que el nucleótido sigue aquí y le pega y ve que sintetizando el DNA. El problema es con la dirección de esta cadena azul que tiene que sintetizarse la nueva cadena en rosita. Como la dirección es de 5' a 3', pues la dirección de síntesis tiene que ir de derecha a izquierda para esta cadena que tengo aquí, pero es la misma enzima. Entonces, como ustedes vieron aquí en este dibujo o en este video, la enzima lo que hace es plegar al DNA. ¿Qué es lo que hace plegar al DNA? ¿Para qué quiere plegar el DNA? Para que en cierto momento las dos cadenas tengan la misma dirección. Vean ustedes, la cadena rosita siempre, la de arriba, siempre va a ser 3', 5', siempre. Esta cadena que estoy señalando aquí va a tener 3' libre, siempre. A la hora de voltearlo, estarán de acuerdo que aquí, este nucleótido que estoy señalando aquí, si yo cortara, aquí sería el extremo 3' libre y a la derecha sería el 5' libre. ¿Sí queda claro eso, muchachos? Sí, ya. Ahora sí. Entonces, esa técnica de doblar el DNA es lo que hace esta enzima
para que ahora sí la lectura o la síntesis se haga de manera corrida aquí, de izquierda a derecha. Sin embargo, como vimos también en este video, ese doblez pues es paulatino, llega un momento de como que se corta, vean ustedes, se dobla y luego como que se corta y se vuelve a doblar, vean ustedes. Vean, aquí se dobla, se sintetiza y luego como que lo corta y otra vez, mira, lo corta y otra vez. Cuando la célula hace ese corte, sintetiza, hagan de cuenta, sintetiza, pero llega un momento en que ya no puede porque ya la dirección es diferente, entonces se van sintetizando de manera paulatina estos fragmentos. Y esos fragmentos se conocen como fragmentos de Okazaki, en honor a este investigador que los reconoció o que los identificó, Reiji Okazaki. Reiji Okazaki se dio cuenta, o volvemos a lo mismo, todos sabían que las cadenas que se están sintetizando se sintetizan del extremo 5' a 3', que tenemos una cadena que se está sintetizando de manera continua que se conoce como el nombre de cadena líder. Y tenemos una cadena que se está sintetizando de manera discontinua o en fragmentos y se conoce como cadena rezagada. Esa cadena rezagada tiene estos fragmentos de DNA que se están sintetizando y se conocen como fragmentos de Okazaki. Espérame. Fragmentos de Okazaki. ¿Sí quedó claro los fragmentos de Okazaki, chicos? En honor, obviamente, a Reiji Okazaki, que los descubrió. Yo creo que hasta aquí le dejamos, muchachos, para darle oportunidad a la maestra que haga la práctica de DNA. Yo, obviamente, pues me adelanté un poquito, yo quería terminar esto, pero bueno, vámonos poco a poquito. Y ya nos vemos el viernes para continuar. Recuerden ustedes que nos quedamos aquí en los fragmentos de Okazaki y podemos continuar. Nada más una pregunta, Cari, ¿quieres que nos quedemos aquí o nos cambiamos a tu sesión? Yo creo que mejor nos